El poder de la imaginación. Hay cosas que solo existen cuando cerramos los ojos. Historias que viven en nuestra mente, que se sienten tan reales como el mundo que nos rodea. Pero, ¿y si un día esas historias cobraran vida? Si los límites entre la realidad y la imaginación desaparecieran. Hoy quiero contarte una historia especial. No es solo un libro, es una experiencia. Imaginarias de Christopher Rodas es un viaje al corazón de la creatividad humana, una colección de relatos que nos desafían a cuestionar lo que creemos posible. Así que, si estás listo, acompáñame. Primer relato. La niña que soñaba despierta. La historia comienza con Ana, una niña diferente a las demás. Mientras los otros niños jugaban con muñecas o pelotas, ella pasaba horas perdida en su mente, imaginando mundos enteros. Pero Ana tenía un secreto. Sus pensamientos no eran solo ideas pasajeras. Cada cosa que imaginaba se hacía real. Un día, Ana dibujó en su cuaderno un inmenso bosque, lleno de criaturas mágicas y ríos que fluían en dirección contraria al tiempo. A la mañana siguiente, ese bosque apareció en el patio de su casa. Sus padres no podían verlo, pero ella sí. Y cada vez que entraba en él, el mundo real se desvanecía un poco más. Con el tiempo, Ana se dio cuenta de que no podía salir. Su imaginación la había atrapado. Y entonces entendió la verdad. Lo que creamos en nuestra mente puede salvarnos o consumirnos. Segundo relato. El escritor y sus personajes. Alejandro era un escritor obsesionado con sus historias. Cada noche, en su pequeño departamento, creaba personajes con vidas enteras, con miedos, sueños y deseos. Pero lo que no sabía era que ellos también podían imaginarlo a él. Un día, mientras escribía, Alejandro escuchó un golpe en la puerta. Al abrir, encontró a un hombre con la misma cicatriz que acababa de describir en su historia. El personaje que había creado estaba ahí, de pie, mirándolo fijamente. «Tienes que terminar mi historia», le dijo el hombre. Alejandro intentó cerrar la puerta, convencido de que era una alucinación. Pero cada noche, nuevos personajes aparecían. Todos exigían lo mismo: un final. Y si él no lo escribía, entonces ellos escribirían el suyo. El problema es que, en su historia, Alejandro debía morir. Tercer relato. La ciudad donde los recuerdos se borraban. Imagina un lugar donde nadie puede recordar el día anterior. Una ciudad donde cada noche, al dormir, tu memoria se reinicia. Allí nadie envejece, nadie guarda rencores, pero tampoco nadie aprende. En esta ciudad vive Martín, un hombre que siente que algo no está bien. Cada mañana, al despertar, encuentra en su mano una nota que dice: «No confíes en nadie». Martín pasa sus días tratando de descubrir la verdad. ¿Por qué olvidan todo? ¿Quién les está borrando la memoria? Y lo más importante, ¿qué era lo que sabía antes de olvidar? Un día, Martín encuentra una vieja grabación donde se escucha su propia voz diciendo: «Si estás viendo esto, significa que ya olvidaste todo otra vez. Pero escucha bien. Ellos están aquí y vienen por ti». Cuarto relato. El niño que hablaba con el universo Santiago tenía 6 años cuando escuchó la voz por primera vez. No era la voz de su madre, ni de su padre. Era algo más grande. Era el universo. Al principio, las palabras eran susurros en el viento, en el sonido de la lluvia golpeando el techo, en el crujir de la madera por las noches. Pero con el tiempo, la voz se hizo más clara. Le hablaba de cosas que ningún niño debería entender: del infinito, del destino, de la fragilidad del tiempo. A los 10 años, Santiago sabía secretos que ningún adulto conocía. Sabía cómo el mundo terminaría y cómo comenzaría de nuevo. El problema era que no podía contárselo a nadie.
porque la voz le había advertido: si lo haces, desaparecerás. Y un día lo hizo. Y desde entonces nadie volvió a recordarlo. ¿Y si todo esto fuera real? A veces, la línea entre lo que imaginamos y lo que vivimos es tan delgada que ni siquiera la notamos. Imaginarias no es solo un libro. Es un recordatorio de que nuestra mente es capaz de crear mundos enteros. Pero también es una advertencia. ¿Qué pasa si un día esos mundos deciden que ya no quieren ser imaginarios? Si esta historia te hizo pensar, si te atrapó, si te dejó con más preguntas que respuestas, entonces, bienvenido. Bienvenido a Imaginarias. Y dime, ¿qué historia crees que estás viviendo tú?